Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Está bien interesante, dice así. Pastor, en el programa del lunes pasado hablaban sobre el por qué los hombres no se quieren casar. Personalmente, me gustaría casarme, pero carezco de criterio para elegir una buena pareja y la verdad no he nacido de nuevo. No estoy convertido a Cristo realmente. Solo asisto a la iglesia, pero sin una convicción profunda. Aún no tengo el Espíritu Santo y sinceramente siento que sin eso soy incapaz de llevar una relación sana. Me gusta alguien y sé que también le atraigo, pero he procurado alejarme a fin de no causar daños. ¿Estoy haciendo mal en no casarme sin resolver mi problema personal primero o debería casarme? ¿Qué me aconseja? Pues yo creo que el principio del éxito en la vida matrimonial radica en Dios. Sí, señor. O sea, el punto de partida debe ser Dios. Claro. Si yo tengo algún conocimiento del Evangelio, pero no me he convertido al Evangelio, no le he creído a Dios como dice las Sagradas Escrituras, realmente tiene sentido lo que Él dice. Porque no quiere dar un paso en falso. Él dice, en esta condición, yo no podría ser un buen esposo. ¿Ya? Creo que está pensando con madurez en ese campo. Lo que no está haciendo bien es que teniendo conocimiento, siga en lo malo. Eso sí no está bien. Porque bíblicamente dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Entonces ahí sí debes de reflexionar y simplemente es tomar una decisión. A ver, hay muchas personas que están esperando que Dios los cambie. Sí. ¿Sí? Están esperando que Dios les haga un llamado especial. Que los tome de la mano, los lleve hasta el lugar que se conoce en los salones de predicación como altar, y los arrodilla ahí a las malas y los ponga a llorar. Pero eso no lo va a hacer Dios. Eso Dios genera el conocimiento en el individuo y produce la necesidad. Pero el individuo es el que tiene que tomar la decisión. En este caso, Dios ha tratado con usted, pero usted ha sido indiferente al llamado de Dios. Yo le recomendaría hoy que tome esa decisión, pues lo que Dios hace en la vida del hombre es lo que el hombre no puede hacer, pero le deja al hombre que haga lo que el hombre puede hacer. Y en este caso, Dios hizo lo que tenía que hacer. En el orden bíblico, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En el orden bíblico, Él le ha iluminado su mente y le ha hecho saber que el Evangelio es la verdad. Ahora a usted le corresponde tomar una decisión. Tome la decisión y esté seguro que Dios le va a avalar esa decisión. Le va a iluminar. Y se va a dejar sentir en su vida de tal manera que usted tenga una plena convicción de que es un hijo de Dios. Amén. Ahí está claramente la pregunta, hermano Carlos. Gracias por esa respuesta. Muy bien. Hay otra pregunta más y dice, pastor, ciertamente todos los hijos de Dios son bautizados, pero ¿pueden haber bautizados que no sean hijos de Dios? Claro. Pueden haber muchas personas que se bautizan por conveniencia, ¿ya? Se bautizan por presión, se bautizan por diferentes causas. Por ejemplo, yo he conocido gente que se ha bautizado en el momento de que ya no tienen esperanza de vida. Se bautizan y Dios hace el milagro y ellos vuelven a su mundo de pecado. Se bautizó por necesidad. Sí. Conozco gente que se ha bautizado porque hay una niña en la iglesia que le llama la atención.
se bautiza y hasta conquista a la niña, se casan y enseguida se apartan. Conozco gente que se ha bautizado obligada. A mi oficina han llegado personas diciendo: pastor, a mí me bautizaron cuando tenía 8 años. Todo porque el evangelio llegó a la casa y mi papá dijo que todos nos teníamos que bautizar. Yo no sabía qué era el evangelio. Yo me bauticé porque papá dijo que teníamos que hacerlo. Entonces, eso como para que la persona que tiene la inquietud tenga claro que hay muchas personas que se han bautizado, pero que no son convertidos. Y resulta que el verdadero sentido del bautismo está relacionado con un cambio de vida, con un giro de 180 grados, con una muerte al pecado, ¿ya? Y aparte de esto, debe de ser discipulado. Es decir, el individuo que se va a bautizar debe de ser enseñado acerca de qué es el bautismo. Jesucristo, según San Mateo capítulo 28, verso 19 dice: id a todas las naciones y haced discípulos. Él les estaba diciendo: enséñele a la gente de qué se trata esta nueva vida, este nuevo camino, esta nueva vivencia. ¿Qué responsabilidades se asumen? ¿Qué privilegios se tienen? ¿Qué implicaciones tiene en la vida personal? ¿Qué representa hacia la sociedad que le rodea? Entonces, las personas que se bautizan deben de ser conscientes. En mi caso personal, porque desconozco lo que harán los otros pastores, siempre, incluso cuando el candidato esté en el agua ya, se le pregunta, ¿usted está consciente? ¿Está seguro? Y yo he tenido casos donde la persona me dice: pastor, sabe que tengo dudas. No se preocupe, sálgase. Ha salido del bautisterio sin bautizarse, porque la meta de la iglesia es que las personas se bauticen convencidas. Claro. No por presión, no por intereses, no por miedo, sino por convicción. Entonces, en conclusión, claro que sí, hay muchos bautizados no convertidos, cantidades. Que Dios les ayude y tenga misericordia. Pregunta, hermano Carlos: por el Espíritu Santo se habla idiomas terrenales y angelicales. Bueno, es una pregunta. ¿Y angelicales? Según nuestro pastor, sí. Pero ¿será que los hermanos que dicen, por ejemplo, muchas veces sas, eso es por el Espíritu Santo? Lo primero es que las lenguas humanas y angelicales son diferentes. Una cosa son las lenguas dadas por el Espíritu Santo, otras cosas son las lenguas de cada país, aquellas que nacen con el individuo. Entonces, las lenguas que nacen con el individuo son el resultado de la confusión en Babel, ¿ya? Y se asume que son lenguas naturales. Las lenguas espirituales, para poderlas hablar, se requiere de un don que se llama el don de lenguas, que es dado por el Espíritu Santo. Con respecto a la segunda pregunta, o sea, la primera, lo que quiero decirle al que tiene la inquietud es que en ese caso sí hay una equivocación en la apreciación que le da su pastor, porque pues no es así desde el punto de vista bíblico. Con respecto a la repetición que menciona ahí, es muy delicado entrar en ese campo, porque puede ser que usted escucha algo y lo juzga así, y le genere duda y lo lleve a hablar, por ejemplo, de manera despectiva, acerca de lo que está pasando en ese individuo. Y a lo mejor
sí sea Dios. O a lo mejor no lo sea. Yo le recomiendo a todas las personas que tienen inquietudes como estas que se abstengan de hacer comentarios. Sí, es mejor. De manera despectiva o negativas, atribuyendo a otros fenómenos y no al Espíritu Santo, porque puede resultar metiéndose en un campo muy delicado como el blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eso sería muy delicado en la vida de un creyente. ¿Qué debo de hacer yo cuando veo que alguien está a mi lado y utiliza aquella forma de expresar lo que aquel está sintiendo? Bueno, yo le recomendaría que ore a Dios, que sea prudente y que la mejor manera de saber si esa persona realmente tiene el Espíritu Santo es por el fruto. Porque también aquí han llegado preguntas como: pastor, una persona que dice que habla en lenguas y vive en unión libre, ¿tiene el Espíritu Santo? No, no lo tiene. Porque el Espíritu Santo no actúa en la vida de un adúltero, un fornicario, excepto en generarle conciencia para que deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno. Pero ya esas manifestaciones sobrenaturales como son los dones, solo le es dado a los que le obedecen. Amén. Mano Carlos, hay una pregunta acá referente a Isaías capítulo 7, verso 14. Dice: el Señor Jesucristo le bendiga. Bendiciones para usted, pastor, y para su ministerio. Si tuviera tiempo, tengo una inquietud acerca de un versículo en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Quisiera saber cuál es el contexto de ese pasaje bíblico, ya que en el capítulo se habla es acerca de Acaz y aquella señal en cuanto a la caída del reino de Israel y de Siria. El versículo es: y por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo que la persona debe de hacer es entender todo el párrafo, debe leer todo el capítulo, ¿ya? Y si usted mira, comienza diciendo: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijos de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Bueno, hay un relato muy importante relacionado al fenómeno que se da en los días de dicho reinado. Pero el texto lo que está mostrando es que lo que no pueden hacer el rey de Israel y el rey de Judá, lo hará el Mesías, cuyo nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aunque el texto aparece en un momento de la historia del pueblo de Israel, es una profecía que iría a tener cumplimiento según San Mateo capítulo 1, el verso 23. Sí. Donde leemos: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cumplimiento. La profecía del capítulo 7, verso 14, tiene un cumplimiento claro en el capítulo 1, verso 23 del Evangelio según San Mateo. Qué bonito, gracias, hermano Carlos. Muy bien, preguntan: Dios te bendiga, hermano. Quiero que me oriente en mi caso. Es que me casé y mi esposa se congrega en la Iglesia Pentecostal Internacional. Y yo soy de la Pentecostal Unida de Colombia. Y ella quiere que me congregue en la Internacional, que es la misma doctrina. Yo no quiero. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdeme. Pues es que esa pregunta es bastante compleja, porque uno tiene su visión de las cosas y genera controversia. Creo que ahí lo mejor que pueden hacer es entrar de una manera muy amable a dialogar, ¿sí? Y tomar una decisión en común acuerdo.
donde ni ella le imponga a usted, ni usted le imponga a ella, sino que en común acuerdo tomen la decisión donde se deben congregar. Creo que sería como lo más saludable. Sí. Porque usted no está obligado a asistir donde ella quiere que usted asista. Pero ella no está obligada a asistir donde usted quiere que ella asista. Lo conveniente es que juntos asistan a un solo lugar. ¿Ya? Y desde mi visión, pues que sea en nuestra iglesia. Eso es lo que puedo decir. Ujú. Más de ahí no puedo porque puedo, perdone la redundancia, afectar sentimientos que realmente no quiero. Y el motivo para que se pongan de acuerdo. Hay muchas cosas en la vida que podemos solucionar hablando y buscando lo mejor para los dos. Puede ser la ubicación, que está más cerca de un lugar. Puede ser el campo, yo qué sé, del bienestar. Yo conozco personas que han pertenecido a otras comunidades y les queda más cerca nuestra iglesia. Se vienen y se integran y son nuestros hermanos. También conozco de casos de hermanos de nuestra iglesia que viviendo cerca de una comunidad como la que ahí mencionan y distante de la iglesia nuestra, pues dicen, es la misma doctrina, voy a asistir acá, y asisten. Creo que ya es asunto de diálogo. De diálogo entre las dos partes. Sí, señor. Sí, así es. Bueno, vamos a leer algunas preguntas en Facebook. Disculparán a aquellos hermanos que hicieron la pregunta con anterioridad, pero es que cuando uno está buscando acá en el celular en todas las redes sociales, se actualiza las preguntas y no me aparecen de pronto las primeras, sino desde cierto punto el sistema empieza a darme preguntas. Entonces de pronto alguno dirá, no, me la está leyendo en orden, se saltó mi pregunta, pero es porque no la veo acá. La primera que veo es, Pastor Carlos Hoyo, Dios lo bendiga. ¿Es correcto que mi pastor satanice todo? La medicina, el estudio secular, y en consecuencia los niños de la iglesia están creciendo sin saber leer. No, pero es que es muy delicado que en este tiempo. ¿Ah? Imagine usted. En el reciente pasado alguien me dijo a mí que estaba en contra de que el pastor estudiara. Era un común denominador, ¿no? No, pero eso es ahorita. Hace poquito. En el año que termina. Ya. Entonces yo le decía, ¿y cuál es el problema? No, que es que el pastor debe dedicarse directamente a la predicación. Y yo le dije, venga, yo llegué al ministerio y tenía primero primaria. Y siendo pastor, hice la primaria, hice el bachillerato, hice mi carrera profesional, hice un doctorado y yo he ejercido el ministerio. Creo que en el tercer milenio, una de las cosas que debe de preocuparle al pastor como a los creyentes de las iglesias es educarse, porque eso representa oportunidades laborales, porque eso implica autoestima, ¿sí? Se eleva la autoestima, porque eso hace que las personas tengan una visión más amplia de la vida, de los cambios que se dan en la ciencia, en la tecnología, en la política, en la religión. A mí se me hace muy raro que un pastor en el 2024 esté diciendo que es mala la medicina, cuando bíblicamente había médicos en Israel. Lucas era médico, ¿cierto? Se me hace raro de que un pastor satanice el estudio. Claro. Cuando las personas estamos llamados a educarnos. Yo conozco gente que tiene complejos muy grandes
porque nunca fueron a una escuela. Mi madre, por ejemplo, dependía de alguien que fuera a recibirle la pensioncita que yo le mandaba mensual. Porque no sabía. Porque no sabía leer ni escribir. ¿Sí? Entonces resultó una oportunidad en una escuela para los ancianos que quisieran aprender a leer y escribir, y yo la matriculé. Y ella, en un lapso más o menos como de 6 meses, 1 año, aprendió a leer y a escribir. Me imagino la felicidad. No, pues, un día me llamó. Mi hijo, ya reclamé el primer giro yo misma, porque ya sé firmarme. Entonces, mire, no seamos así. Claro. No satanicemos todo, porque eso dice mucho del líder. Claro. Todo lo que hay en el mundo, pues uno no debe de satanizarlo. Por ejemplo, las técnicas que se han descubierto para el campo, la agricultura, Sí. las herramientas, los elementos que se usan en casa para el buen funcionamiento del hogar, como la plancha eléctrica, como la olla a presión, como la estufa a gas, como, bueno, ¿sí? Cuando era niño, yo recuerdo que nosotros tomábamos el caldo en una cuyabra. ¿Ves? ¿Qué es una cuyabra? Es una coca que se saca del tutumo. Ah, ya sé cuál, sí. ¿Sí? Ujú. Comíamos los frijoles en un tazón hecho de barro, quemado. Ujú. Hoy no es así. Hoy a las generaciones de hoy aquellas cosas les parecen raras. Tengo un amigo que es pastor y su cuchara es precisamente una cuyabra. La carga para todo lado. Sí, tú vas a la casa y él se toma su caldo con una cuyabra. Él es un hombre de 80 años. Entonces, yo creo que no podemos satanizar. Hay que establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo, aprovechar al máximo aquellas cosas que benefician nuestro bienestar y que no afectan nuestra vida espiritual. Imagínense ahora yéndome a pie para Cali, porque el avión es del tiempo último y eso es malo. Mm. ¿Cierto? Y el daño que se le hace a la congregación también enseñando. Claro. Eso. No, yo creo que ese pastor sí debería de tener una orientación bien importante de parte de los superiores, porque yo estoy seguro que quienes son sus superiores saben de que en ese caso, y de ser así, porque pues uno nunca sabe, Sí. puede que no sea así, que haya alguien que esté manejando extremos. Sí. De ser así, pues yo estoy seguro que los superiores lo pueden orientar, porque él puede hacerlo de buena fe. Yo se lo digo por experiencia propia. Cuando yo creía el evangelio era pecado leer la prensa, Ah, imagínese. era pecado tener televisión, Ujú. era malo estudiar. ¿Ves? Aquellos que nos enseñaron en ese tiempo, lo que hicieron, no lo hicieron de mala fe, lo hicieron buscando conservar una mente sana, ajena a las influencias del mal, que se podían venir por medio de la formación y la información. Pero en la medida que ha ido avanzando el tiempo, Exacto. entonces nos hemos dado cuenta que se puede ser cristiano sin tener esos problemas. Entonces ya, por ejemplo, el pastor Diego es un licenciado En educación. en educación, porque él es joven. Pero cuando yo creía el evangelio, eso era muy escaso, el profesional en la iglesia. Hoy en día tenemos todas las profesiones en la iglesia, gente muy bien calificada que está ocupando puestos en muy altas instituciones, comenzando desde aquellos puestos que se obtienen por elección popular, como aquellos que se alcanzan por carrera
administrativa. Sí. La misma sociedad exige eso, ¿no? Claro. Que la persona se eduque, estudie, se Yo fui prepare. a la Universidad Tadeo Lozano a dar una conferencia Ujú. sobre 10 diferencias que tuviera la Iglesia Católica con la Iglesia nuestra. Y aquel día me presentaron, después de presentar a todos los que iban a participar, presentaron que aquí está el Monseñor Alirio, que era el de los goles en paz, Sí. que mediaba los problemas de las barras bravas de Bogotá. Sí, sí. Entonces él estaba allá. Y pues ese señor tenía más cartones que un habitante de la calle. Que también está el sociólogo y el politólogo y que tiene especialización en no sé qué. Y que también está Julano que... Y cuando me presentaron a mí, vieron. Y también está el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. O sea, con un menosprecio, Sí, sí, sí. una por debajeada, perdonen la palabra. Ujú. Y ese día yo entendí que el pastor tiene que educarse. Ese día me fui a la universidad. Dije, a mí no me pueden volver a presentar así. Y estudió cosas relacionadas. Y estudié todo lo que tiene que ver con el ejercicio ministerial. Ujú. ¿Ya? Y yo no me vi afectado en mi fe. Y mire, estudié con menonitas. Ujú. Ahí me gradué como licenciado en Teología y Administración Pastoral. Estudié en la Universidad Bautista y ahí me gradué como teólogo. Estudié en el Seminario Mayor, católico, y ahí me gradué como doctor en Filosofía de la Religión. Y a mí no me afectó, al contrario, toda esa información me ha servido para llegar a la conclusión que no hay una doctrina más Amén. pura, más perfecta que la doctrina que predica la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, no, al contrario, en la iglesia donde yo soy pastor, siempre estimulo a que estudien y a los que son profesionales a que hagan sus especializaciones, sus maestrías, sus doctorados, porque eso mejora la calidad de vida. Exacto. Y también dice mucho del cristianismo, porque no van a poder decir, venga, este es un tegua. No, no, no. El que está aquí hablando es un doctor, es un máster, es un magíster. Y aún con todo ese conocimiento que tiene, ha entendido que el Evangelio es la verdad y ha decidido seguir a Cristo. Y vea. A pesar de Claro. todo lo que ha estudiado. No, 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 no. Yo invito hoy a toda la iglesia que me ve y que me escucha a que estudien, a que sean los mejores. Una iglesia que estudia es una iglesia que tiene posibilidad de alcanzar a todas las clases sociales de las Exacto. cuales se mueve. ¿Ya? Yo tengo una hermana en la iglesia que trabaja en el alto gobierno. Y un día he hecho allá un devocional. Ella es abogada y he subido al piso 38. Imagínate, y me tiene allá abogados, profesionales en diferentes áreas para que yo les predique el evangelio. Si no tenemos ese contacto que nos abre esa puerta, ¿cómo podemos llegarles? Entonces, no, hermano, estudie. Eso sí, usted debe tener claro que al Estado le interesa que usted sea analfabeta, porque pues entre más analfabetas sean, más fácil nos explotan. No, no, no. Estudiemos, pensando que vamos a vivir 1000 años, aunque hoy sea el último día y la última hora que estemos aquí. Y gracias también a que se ha ido cambiando esa mentalidad, se ha podido llegar a otras clases sociales, como usted decía. La iglesia por mucho tiempo estuvo como alejada de ciertas clases sociales para predicar el evangelio, porque de pronto no estaba la persona preparada, indicada para eso. Pasaron los años, hubo la oportunidad de prepararse, de estudiar, y hoy en día hay pastores en estratos muy altos predicando la palabra, y personas de niveles muy altos de la sociedad han entendido el evangelio y se pues han ya convertido. tenemos misión hospitalaria, por Exacto. ejemplo, que quienes atienden en los hospitales son personas
capacitadas en ese campo. Tenemos personas formadas en el campo militar y por eso ya tenemos representación de nuestra iglesia en la fuerza pública. En ese campo. Entonces, no. Estudiemos, preparémonos. Eso sí, entendamos que no hay nada más grande Amén. Que Jesucristo y su evangelio. Así Sigamos. es, hermano Carlos. Seguimos. Pastor, si una persona se bautiza sin estar convertida, naturalmente no está salva. ¿Qué debe hacer entonces para alcanzar la salvación? Pues convertirse. Porque sí, ¿qué me gano yo con llamarme cristiano y no serlo? No. Simplemente haga lo que tiene que hacer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje de practicar el Aunque pecado. la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, le enseña a los hombres a que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Aunque la salvación es gratuita, Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios le bendiga, pastor. Tengo una inquietud. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Bueno, el contexto está relacionado con el fenómeno que se dio en Corinto, según Primera de Corintios capítulo 11, donde las personas no tenían en cuenta qué era el cuerpo de Cristo, qué era la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, según Efesios 5, leemos, porque así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces resulta que la falta de conocimiento de la iglesia desconocía lo que representaba pertenecer al cuerpo de Cristo y por eso había discriminación entre ricos y pobres, entre los que tenían que comer y los que no tenían que comer. Y se da en un momento muy importante porque mientras que para el pueblo israelita la Pascua era símbolo de victoria y de libertad, para la iglesia en el Nuevo Testamento era símbolo de una nueva vida en Cristo. ¿Ya? ¿Y qué hizo la iglesia de Corinto? Hicieron una comilona. Entonces se congregaban todos y el que tenía abundancia llevaba y comía y habían otros que no tenían. Entonces se discriminaba. En razón a eso es que el apóstol dice que hay que aprender a discernir el cuerpo del Señor. Es decir, entender de que el hecho que un hermano sea pobre no quiere decir que no pertenezca al cuerpo de Cristo, sino que los que tienen debían de compartir con los que no tienen. Además, el evento no estaba diseñado para comilona, sino para una ceremonia conmemorable. ¿Ya? Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Era algo simbólico. Y aquello lo habían convertido en una comilona, desconociendo el verdadero sentido espiritual que representaba la Santa Cena. Dar el sentido equivocado a lo que significa realmente. Muy bien. Hermano Carlos, preguntan, el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Por favor, hermano Carlos, ¿me puede explicar lo que expresa el Señor Jesucristo en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, verso 42 y 43, que dice así? Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con respecto al paraíso, ¿qué quiso decir el Señor? Muchas gracias. La pregunta vale la pena que se haga y encontrar una respuesta. Todo porque hay varios conceptos. Yo les voy a plantear lo que la gente dice, lo que algunos teólogos dicen. Yo también teólogo con ellos desde dos vertientes diferentes. Hay unos que dicen que el paraíso es un lugar. ¿Ya? Como la misma enseñanza del mismo evangelista Lucas que enseña del rico y de Lázaro.
que mientras Lázaro fue al seno de Abraham, el rico fue al Seol. Entonces dicen 2 lugares. ¿Ya? Dando por sentado de que ya hay gente condenada y hay gente salva en el cielo. Y aunque el sentimiento es bueno, aclaro, piensan ellos así, desde la visión que yo tengo, no es tan saludable pensar así. Por eso estamos hablando de ¿qué? De 2 posturas diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque si uno mira la Biblia, encuentra San Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que esté en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cielo todavía no lo han estrenado. Claro. No hay nadie allí. El infierno. San Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando se hace el juicio de las naciones vivientes, a aquellos que están a la izquierda, se les dice, id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Observe de que esa profecía no se ha cumplido. Solo se cumplirá 7 años después de que la iglesia se haya ido. Porque 7 años después de que la iglesia se haya ido, entonces viene el juicio de las naciones vivientes. Y la iglesia todavía está aquí. Amén. Entonces el infierno tampoco lo han estrenado. Exacto. ¿A qué se refiere entonces el evangelista Lucas cuando Jesús le dice al ladrón, no al buen ladrón, porque no hay ladrón bueno, todos son malos, solo que aquel se arrepintió y pues Dios le perdonó en su soberanía? Él le dice, cuando el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba hablando de un estado de paz en el cual el individuo se iba de aquí seguro de que por el perdón concedido por Jesús en la cruz, hacía posible la certeza de la salvación de aquel que iba a partir a causa de sus pecados. Pero que ahora, por ese reconocimiento del señorío de Jesús, alcanza la salvación de una manera misericordiosa, todo porque Dios es soberano. Soberano. Lo quiso hacer en ese momento, pero eso no significa que esté allí. No significa que esté en el cielo. No, nadie. Exacto, nadie está en el cielo aún, según lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Perfecto, hermano Carlos. Preguntan, Dios le bendiga a mis hermanos, para pedirle que por favor me diga acerca del libro de Daniel, en el capítulo 3, verso 25, donde dice que el cuarto hombre que estaba con los jóvenes tenía aspecto similar al Hijo de los Dioses. ¿Por qué está en D minúscula? Dios le bendiga. Bueno, porque en la forma de referirse en su tiempo a las deidades siempre se hacía con D minúscula. Simplemente por eso. Porque solo cuando se refiere al verdadero Dios se escribe con D mayúscula. Ahora entonces alguien dirá, ¿ese cuarto entonces no era Dios? Sí, era Dios en el Pozo de los Leones, pero que dentro de esa cultura era un Dios más. Exacto, porque ¿quién fue el de los muchos que habían en su tiempo. Exacto. ¿Está claro? ¿Quién fue el que dijo esas palabras, no? Claro. Venían de parte del rey pagano, del rey que adoraba a muchos dioses. Claro, Así y es. todos los dioses, pues, es decir, para ellos había muchos dioses y todos se escribían con D minúscula porque era uno más del montón desde la visión religiosa y teológica de ellos. De Nabucodonosor y todo su Exactamente. séquito. Muy bien. Por acá está... Nos saludan mucho, hermano Carlos. Y dicen, Dios le bendiga a mi pastor Carlos Hoyos. Una pregunta, ¿quién bautizó a los apóstoles? Se supone que Jesús. Porque Jesús fue el primero que se bautizó. Usted recordará
que cuando Jesús viene al Jordán, le dice a Juan que lo bautice. Y Juan no quiere bautizarlo. Jesús le dice, hazlo para cumplir toda justicia. O sea, yo no puedo ir a bautizar a alguien si yo no estoy bautizado. Y pueden arguir cualquiera de que no necesite el bautismo porque pues si yo no me bautizo, pues ¿qué se le puede exigir a la gente? Por eso es que él dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, vosotros seréis bautizados. Entonces se supone, la Biblia no dice en ninguna parte, Pedro fue bautizado por Jesucristo el día tal, en tal lugar. No, porque la finalidad del mensaje de Jesús no era mostrar el bautismo de los apóstoles, sino mostrar su propio bautismo a partir del cual todo el que quiera pertenecer a Jesús debe de ser bautizado. Algunos de los apóstoles fueron discípulos de Juan y estos fueron bautizados por Juan, ¿ya? Pero los que fueron alcanzados directamente por Jesús, se supone, espero que quede claro, se supone, no estoy diciendo, la Biblia dice, porque en la Biblia no hay un texto que diga, pero se supone que fueron bautizados por Jesús. Si Jesús mismo se bautizó, pues de hecho los apóstoles, y cómo no pensar que es así, si los discípulos después de la muerte y la resurrección de Cristo salieron, predicaron y bautizaron a las personas. Hasta el día de hoy se sigue bautizando basado en el pensamiento de Jesús. Y la misma Biblia dice que hay muchos hechos que no están escritos acá, claro, que el mismo Señor realizó. Entonces, está muy bien ahí. Mano Carlos, preguntan, ¿Satanás tiene poder o no tiene poder? Poder delegado. Es decir, Satanás no podrá hacer nada si Dios no se lo permite. Lea Job capítulo 1, capítulo 2. Y ahí encuentra usted que Satanás actuó bajo la supervisión y el control de Dios. Satanás no podrá hacer nada en tu vida ni en ningún campo si Dios no se lo permite. Entonces viene la otra pregunta. Y si Dios sabe que Él hace tanto daño, ¿por qué lo permite? Bueno, porque Dios, a través de esos elementos llamados oportunidades, busca hacer un juicio justo a Satanás. Satanás es un siervo de Dios, según San Mateo, capítulo 4. Entonces, es bueno que los lectores de la Biblia comprendan de que Satanás no podrá poner su mano sobre su vida si Dios no se lo permite. ¿Cómo Satanás no pudo poner su mano sobre Job si no hubiese sido porque Dios no se lo permitió? Lo que sí debe de quedarle claro a los cristianos es que el día que usted sea atacado de alguna manera directamente por Satanás, es bueno que comprenda que no podrá ir más allá del permiso que Dios le da para afectar su vida. Siempre Dios buscando un beneficio del individuo, porque así está escrito en el capítulo 1, del verso 2 en adelante de la carta de Santiago. Y Pablo también dice en otro escrito que Dios no dejará que el cristiano sea tentado más De lo que puede. y el que tienta al cristiano es Satanás. Pero es por permiso, poder delegado, el cual Satanás no podrá traspasar. Amén, hermano Carlos. Muy bien. Preguntan, hermano Carlos, hoy en día, ¿qué nación o qué ciudad son los hebreos? Ya que Pablo le escribió carta a los hebreos. Entiéndase que la primera vez que se menciona a los hebreos
está relacionada en el Génesis cuando se habla de Abraham. Recuerde que hebreo quiere decir los que pasan el río. Eso quiere decir hebreo, los que pasan el río. Cuando ya aparece la carta a los hebreos, no se está refiriendo al pueblo de Israel como tal, sino a la iglesia que de los israelitas se convirtieron al evangelio. ¿Cuáles? Los que menciona Primera de Pedro en el capítulo 1, el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Después de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución. Sí. Y la iglesia hebrea, o sea, los israelitas que habían creído al evangelio, ya por el mensaje de Jesús y por el mensaje de Pedro en el capítulo 2 y en el capítulo 4, que suman más de 7,000, sufren la dispersión y se riegan por todo el mundo. A esos es a los que el escritor a los hebreos les dirige la carta, no como nación, sino como iglesia, para enseñarles que vale la pena pagar el precio de ser cristianos, vale la pena vivir la dispersión, el exilio, porque Jesús es superior a la ley, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al universo, Jesús es superior a los ángeles. Y en razón a que Él es superior a todo, vale la pena que si les toca ofrendar la vida en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia o Bitinia o en cualquier lugar donde se encuentren, ofréndenla. Porque ya Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero que la salve, la perderá. Muy bien, hermano Carlos. Preguntan, hermano Carlos, Dios lo bendiga. ¿Podría usted hablarme de los Nefilim? ¿Y por qué después del diluvio aparecen nuevamente? ¿Qué es esa raza que se mezcló, según dicen, con los humanos? Eso está en Génesis 6. Aconteció que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, trajeron para sí aquellas mujeres y habían gigantes en la tierra. Génesis capítulo 6. Sí, señor. Bueno, hay varias corrientes y también es importante que las analicen. Una que se desprende del mal uso que se le dan al libro de Enoc, que es un apócrifo, donde se hace alusión a unos ángeles que vinieron y engendraron hijos en la descendencia o las hijas de Adán. Y de ahí salieron los gigantes que medían 13,000 metros de altura. 13,000 metros. 35,000 pies, dice el libro de Enoc. Si no lo han leído, léanlo. Está en el capítulo 6 de ese libro. Entonces, la gente lo que no ha entendido es qué es fantasía literaria y qué es realidad bíblica. De ahí se han pegado testigos de Jehová y otros movimientos que no son cristianos para enseñarle a la gente de que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres. Pero realmente la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y el sentido correcto es que a causa del pecado de Caín, la humanidad se divide en dos grupos, entre los que aman a Dios y los que desobedecen a Dios. Entonces, los que aman a Dios, la descendencia de Set, que son los hijos de Dios. Los que no aman a Dios, la descendencia de Caín.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los hijos de Set se enamoraron de las hijas de Caín. Exacto, así es. Y el resultado de un matrimonio en yugo desigual son hijos que no terminan, o mejor, que terminan en nada. Porque mientras papá quiere llevarlo a la iglesia, mamá quiere llevarlo a la catequesis. Mientras papá quiere presentar al niño, mamá quiere que se lo bauticen o le hagan el sacrificio de inauguración de la existencia, dependiendo de la corriente filosófica a la cual pertenezca. Sí. Entonces aquel se levanta en una confusión que al final termina en contra de Dios y en contra del otro y no se sabe qué es. A eso es a lo que se le llama gigante. Exacto. Ahora bien, con relación a lo que estamos haciendo aquí, es importante que también comprendan el contexto bíblico. Si usted mira el Evangelio de Jesús, se le acercaron a Jesús los saduceos que no creen en espíritu ni en ángeles para tentarle. Y le contaron una historia. Maestro, hubo una mujer que se casó y sucedió que no tuvo hijos de su primer esposo. Pero la costumbre era que el hermano que le seguía le tomaba por esposa y el primer hijo venía a ser el heredero del difunto. El problema es tan grave de que se murió el segundo y ella tomó el tercero y tampoco dio hijos. Y tomó el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. O sea, el problema no era de los hombres, era de la mujer. Qué espalda. Entonces le hacen la pregunta, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será? Jesús les dice, necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Los ángeles son asexuales. Exacto. Es entonces la mejor respuesta a quienes dicen que los ángeles tomaron mujeres, se casaron y tuvieron vida sexual con ellas y nacieron gigantes. Eso no tiene sentido, porque una cosa son los ángeles, otra cosa son los hombres. Y hay una enseñanza muy importante, Primera de Corintios capítulo 15, donde se habla de la diferencia que hay del cuerpo animal en sus diferentes especies y de los cuerpos celestiales, hablando del sol y de la luna, y en todo el orden estableciendo las diferencias para que al final la iglesia de Corinto entendiera que no había la mínima posibilidad de reencarnación, sino de resurrección. Entonces aquí las personas lo que deben es de tener cuidado con lo que leen, para que no resulten creyendo cualquier cosa y vayan en contravía de lo que sí en verdad tiene sentido, que es la palabra de Dios. Pastor, entonces, ¿por qué no aceitan ustedes ese libro? Bueno, porque si ustedes miran las escrituras, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia, ni la iglesia hasta el día de hoy los incluyeron. Solo Judas habla de ese libro, pero habla de un libro diferente al apócrifo, que alguien usó el nombre, aprovechó ese nombre para hacerse un grande y vender su basura, que como literatura pues lo pone a volar la mente e incluso algunos han hecho doctrinas. Muy fantástico. Pero cuando uno mira ese texto a la luz de todo lo que es la palabra de Dios, descubre que nada tiene que ver con la inspiración divina.